Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las dudas e interrogantes sobre Ecopetrol. Analistas aseguran que todavía no está muy clara toda la información anunciada por Ecopetrol sobre la pretendida compra de acciones de ISA y la emisión de acciones para capitalizar a la petrolera. Hablaremos de todo esto con el gerente de Fénix Valor, con el doctor Orlando Santiago. Aislados y sin energía eléctrica, cientos de miles de familias colombianas llevan toda su vida esperando que los conecten al sistema eléctrico nacional. De esta problemática y de los proyectos que hay para atenderlos, hablaremos con el presidente del Instituto de Promoción de Soluciones Energéticas. Movimientos en los centros comerciales. Un gigante chileno de este sector está saliendo de sus inversiones en Colombia. ¿Quién es el comprador y cuáles son esos centros comerciales? Juan Fernández nos cuenta todo en su movida empresarial. Y comenzamos esta emisión con un tema que todavía no terminan todos de entender. Hablamos anoche con el presidente de Ecopetrol sobre la compra de acciones por cuenta de esta compañía de ISA, las acciones que está ofreciendo el gobierno nacional y además cómo hará Ecopetrol para financiar toda esta operación que puede ascender a 14 billones de pesos, una de las operaciones empresariales más grandes, tal vez la más grande en la historia de Colombia. Pero para entender todo esto, las implicaciones, por qué tan nerviosos los mercados, saludo a esta hora de la noche al doctor Orlando Santiago, él es gerente de Fénix Valor. Doctor Santiago, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Gracias por la invitación. Doctor Santiago, ¿por qué si el negocio es tan bueno como lo pinta Ecopetrol? De hecho, dice que es tan bueno que se le está midiendo al negocio. En los mercados parecen no pensar lo mismo. Ayer se desvalorizaron con fuerza las acciones tanto de ISA como de Ecopetrol y al parecer parte de esa tendencia continuó en la jornada de hoy. Bueno, Víctor, lo que ocurre es que cuando Ecopetrol ayer sacó el primer comunicado, dejó muchas dudas porque el mismo enunciado que se publicaba en la Superfinanciera no dejaba claro de qué manera iba Ecopetrol a conseguir los recursos. Incluso daba la sensación como si el gobierno vendiera una parte de lo que tiene en Ecopetrol, lo cual es un error porque ese dinero no le entraría a Ecopetrol sino al gobierno. Luego, en el transcurso del día, luego que muchos medios de comunicación consultaron a Ecopetrol, pues ya fue quedando claro de que lo que se trata aquí es de una nueva emisión. ¿Y por qué la acción de Ecopetrol y de ISA el día de ayer, y Ecopetrol extendió las pérdidas el día de hoy, por qué siguieron bajando? La razón es la siguiente. ISA es una gran compañía. Probablemente entre las empresas que están listadas en bolsa, ISA sea la empresa financieramente más rentable de todas. Eso es conocido por todo el mercado. La cuestión es que cuando se hace un negocio, lo importante del negocio, más allá de que sea de una buena empresa, es el precio que se paga por ese negocio. Para explicarlo, yo me permito hacer un ejemplo muy sencillo. Imagínense que alguien quiere comprar un apartamento que vale 1.000 millones de pesos en un sector exclusivo de Bogotá. Si una persona pide un crédito para pagar ese apartamento que vale 1.000 millones y pide un crédito de 1.000 millones, digamos que el escenario es plano. Pero si la persona pide un crédito para pagar de 1.000 millones, para pagar el apartamento que se lo venden en 2.000, pues probablemente no sea un buen negocio en términos de lo que está pagando Ecopetrol por ISA. Esto es la primera sensación. ISA es una gran compañía, pero probablemente el precio que pague Ecopetrol sea un tanto elevado, y esto es lo que en principio lleva a otro término, que es la famosa dilución, y es que Ecopetrol, para poder conseguir los recursos, tiene que hacer una emisión de acciones nueva, lo cual es un primer reto porque implica conseguir recursos del Estado, del público, como usted bien lo acaba de mencionar, una cifra para nada despreciable, casi 14 billones. Sí. Y por el otro lado, hay que entender que Ecopetrol hace 8 años hizo una segunda emisión a 3.700 pesos. Hoy la acción de Ecopetrol cerró sobre los 2.150 pesos aproximadamente. Sí. Entonces ya hay una sensación regular. Esto lleva a que el mercado se tome con varias dudas esta transacción, y sobre todo porque en principio dejó mucha inquietud la forma en la que Ecopetrol iba a conseguir los recursos. Doctor Santiago, lo que me quiere usted decir al final del día es que está muy cara ISA, está muy caro el precio por el que está ofertando Ecopetrol, esos casi 4.000 millones de dólares por el 51%.
Es probable, de hecho, usted recordará, y en el mercado ya es conocido, que esta operación o esta intención del gobierno de vender su porcentaje en ISA no es nuevo. Esto lleva muchísimo tiempo. Incluso si nosotros nos vamos más de 10 años atrás, el mismo Ecopetrol por momentos renunciaba a una participación en ISA cuando la acción de ISA negociaba por debajo de 8.000 pesos. Está claro que con el tiempo las cosas no se pueden comparar de manera lineal. Hay que dejar algo muy claro, muy firme, y es que ISA, como lo dije hace un momento, es quizá la empresa más rentable de Colombia de las empresas listadas en la bolsa. Pero lo importante es que probablemente a los 23.990 pesos que cerró hoy o a los 29.000 pesos que estaba hace no más de 2 semanas, ese precio probablemente sea un tanto elevado frente a la situación actual. Por eso puede ser ligeramente cuestionable, aunque estos son situaciones o efectos de corto o mediano plazo, porque estructuralmente para Ecopetrol comprar ISA es indiscutiblemente una muy buena adquisición, pero sobre todo que se va a ver los efectos positivos en muchos años, 10 o 15 años. De corto plazo podría no ser tan benéfico teniendo en cuenta el precio que paga por la transacción. Entonces, doctor Santiago, a la larga, anoche nos decía aquí en Signo Pesos el presidente de Ecopetrol que en algún momento ISA va a representar el 15% de los ingresos de Ecopetrol. A la larga, esa diversificación, pensar en negocios distintos al petróleo, ¿podría salir una buena jugada de esta operación? Absolutamente. De hecho, ojalá que Ecopetrol fuera netamente energético y no dependiente de una materia prima que, como bien sabemos, es un producto no renovable, o es renovable pero en miles o en millones de años. Entonces, por eso se deja claro que ISA es una extraordinaria compañía y le va a aportar mucho al portafolio de Ecopetrol, sobre todo diversificándolo y haciéndolo más sólido, menos vulnerable a las fluctuaciones de las materias primas, particularmente el petróleo. Y eso no se puede discutir sobre los efectos positivos para Ecopetrol. Pero las dudas están en el corto plazo porque esta transacción en el mercado ha existido ruido y de la intención del gobierno de vender ISA en los últimos años se ha acentuado mucho. Podría decir que desde el 2018 se viene hablando de esto, y una cosa es pagar 29.000 o 25.000 pesos y otra muy diferente era pagar 13 o 18.000 pesos, que eran los precios que tenía ISA hasta no hace más de 2 años. Doctor Orlando Santiago, si le entiendo bien, pues a usted le preocupa ese esfuerzo de conseguir 14 billones de pesos, cómo le termina pegando en un primer momento a las finanzas, ¿no? Al endeudamiento de Ecopetrol, a sus resultados financieros. Y es que eso mismo se preguntan los accionistas de Ecopetrol, no solo los sofisticados, como por ejemplo usted, un inversionista muy experimentado, sino precisamente aquellas personas que compraron acciones de Ecopetrol por allá en el 2017, los tíos, los pensionados, los padres de familia, y después volvieron a comprar, yo no sé si en el año 2012, también acciones de Ecopetrol. Muchos colombianos son dueños de esta empresa también a través de los fondos de pensiones. ¿Ellos qué deben hacer? ¿Deben estar tranquilos o preocupados por el movimiento de la acción? Bueno, si ellos compraron con la intención de tener una inversión sólida en el largo plazo, pues invertir en bolsa, una de las particularidades o algo que es recurrente es la fluctuación de los precios. Así que si la gente que es actualmente accionista de Ecopetrol lleva con esa acción, como bien lo mencionaba usted, del 2007 o del 2013 con sus 2 emisiones, seguro ya han visto tremendas crisis, la del 2008, la del 2012, la burbuja, el estallido de los precios del petróleo en el 2018, las ventas de fondos en Colombia en el 2018, la caída del petróleo en el 2015, el COVID del 2020, en fin. Creo que los accionistas, no solamente de Ecopetrol, sino la gente que invierte en acciones desde hace bastante tiempo, ya tiene maestrías en cuanto a fluctuaciones. Por tanto, esta operación, pues sencillamente para una persona que tiene acciones de Ecopetrol y su visión es de largo plazo, pues quizás lo mejor es que puede considerar es que si está en Ecopetrol y ha estado en esa compañía porque le crea ese tipo de negocios, pues probablemente ISA en el mediano y en el largo plazo va a ser una muy buena inversión para Ecopetrol, pero eso no significa que, por ejemplo, bajo la opinión personal, eso se traduzca en que todos vayamos a comprar esa emisión. Eso es una decisión ya muy individual, pero Claro. para los accionistas actuales de Ecopetrol hay que dejarles claro que estructuralmente es algo bueno para ellos, que no se va a ver en el corto, en el mediano plazo, pero sí más adelante en la doctor Santiago, la misma pregunta, porque también hay muchos colombianos que tienen acciones de ISA. ¿Ellos deben estar preocupados o no?
Pues para los de ISA esto está terminando siendo casi que transparente, porque los accionistas de ISA no participarían en esta transacción y eso ya ha quedado claro. Es una cesión de acciones del gobierno a Ecopetrol. Quizá para los accionistas de ISA la situación es casi que plana, indiferente, y solamente decirles que probablemente están los accionistas de ISA en la compañía, financieramente hablando, como lo he dicho durante toda la entrevista, más sólida del mercado. Y eso se ha visto también con máximos históricos en la acción de ISA. Doctor Santiago, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a usted, Víctor. Buenas noches. Hablando entonces todavía de la movida empresarial, del negocio más importante de las últimas horas. Ahora vamos con esta que es la cifra económica del día. Es grandísima, 90 billones de pesos y corresponde al déficit fiscal al que llegará Colombia este año, según cálculos de la compañía Corfi colombiana. De ser así, ese déficit equivaldría al 8,3% del PIB nacional. Además, significaría un incremento de 32 billones de pesos sobre el déficit que está contemplado en el marco fiscal de mediano plazo del Ministerio de Hacienda. Hay que recordar que el déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos de la nación. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere qué resultados dejó el 2020 en la lucha contra la ilegalidad en el sector agrícola en el país. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Cientos de miles de familias colombianas viven en zonas alejadas del país en medio de todos los problemas que eso acarrea. Uno de ellos, la falta de electricidad. Para analizar este panorama, le doy la bienvenida al presidente del Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas, al doctor José David Insuasti. Doctor José David, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, muy buenas noches a usted y a todos los oyentes de Noticias Caracol. ¿Cómo están esta noche? Muy bien. Doctor José David, ¿por qué no nos cuenta primero cuáles son esas zonas del país donde de manera increíble, ¿no?, las personas tal vez que viven en los centros poblados no alcanzan a dimensionar ese problema? ¿Por qué no cuentan con electricidad y cuántas familias más o menos están afectadas por este problema? Bueno, aquí hay que aclarar, Víctor, una terminología un poco técnica para que nos contextualicemos de qué estamos hablando. Colombia divide su energía eléctrica en un sistema interconectado nacional, que son todas las redes que conocemos y a los que vivimos en las ciudades principales y en la mayoría de departamentos, pues conocemos con la energía eléctrica. Y ese sistema se conecta con las generadoras, las empresas de transmisión y los comercializadores como Codensa, como lo fue pues, EPM y todos los comercializadores que nos llega la factura a la casa. Hay unas zonas del país muy alejadas por su condición geográfica, como por ejemplo San Andrés, que es un caso evidente geográfico, donde la red nacional no llega, y en San Andrés, si bien hay energía eléctrica y también vemos postes y algunos cables, evidentemente esta energía se genera con plantas diésel o de manera autónoma. En esas zonas se conocen como zonas no interconectadas, dadas sus condiciones geográficas, son zonas apartadas en las cuales se genera la energía que se requiere o la energía con la cual se ha provisto durante un tiempo. Estamos hablando que estas dos divisiones entre las zonas no interconectadas y las zonas interconectadas pues divide el país básicamente en dos sistemas energéticos. Para contextualizar entonces estas cifras, estamos hablando que estas zonas no interconectadas están compuestas por cerca de 600.000 familias, pero aquí está el dato más importante y es que solamente hoy en Colombia alejadas 227.000 familias cuentan con energía eléctrica, pero 300.000 no cuentan. Es decir, que tenemos una brecha y un trabajo enorme por cerrar brechas. Adicionalmente, el sistema interconectado nacional no ha llegado a todos los lugares donde está cubierto. Por eso, para contextualizar y redondear la cifra, Colombia actualmente tiene un déficit de 500.000 familias sin servicio de energía. 200 alrededor aproximadamente pueden ser interconectables, pero 300.000 se encuentran en estas zonas llamadas zonas no interconectadas, en las cuales, como San Andrés, se autogenera lo que se requiere. ¿Y por qué las que pueden ser interconectables no están conectadas, no tienen el servicio, no cuentan con el servicio hoy en día? Bueno, el país, digamos, Colombia tiene un alto
porcentaje de cobertura de energía eléctrica y ha venido avanzando en los últimos años. Colombia tiene cerca del 97% de cobertura, pero estas zonas no han sido interconectadas porque no hacen parte de los planes de expansión de las empresas que prestan el servicio, porque la condición de llegarle a un usuario es muy difícil de acceso, están en las montañas. Por ponerles un ejemplo, en Quindío. Quindío es un departamento que está el 99.7% conectado, solamente faltan 116 familias que están en las zonas más alejadas del Quindío, en algunas zonas montañosas, y la red eléctrica no ha llegado a esas zonas. Entonces, estas familias en estos departamentos no han llegado. En Cundinamarca, no más en Cundinamarca, 1.500 familias que en la actualidad no tienen energía eléctrica, y Codensa ha venido expandiendo redes, pero hay unas familias que se encuentran tan alejadas que no han sido interconectadas, y ahí el ministerio trabaja precisamente en cómo les brindamos soluciones de energía a todo ese grupo de familias o que no tienen energía. Sí, señor. No, es que precisamente esa era mi última pregunta. ¿Cuáles son las metas para este año? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo van a hacer ustedes para resolver esa situación, esa problemática? Bueno, el Instituto y el Gobierno Nacional, el presidente Iván Duque ha trabajado y impulsado las energías renovables, y con el ministro Diego Mesa nos hemos trazado unas metas nunca antes vistas. El plan de desarrollo se propuso energizar 100.000 familias con recursos públicos y lograr un esfuerzo con 30.000 más. Es decir, que con este gran esfuerzo, al cierre del 2022, esperamos reducir ese déficit de 500.000 a cerca de 300.000. Estoy perdiendo la comunicación. En el corte de 20 de diciembre. Ok, estoy perdiendo la comunicación, pero el mensaje queda claro, doctor José David. La intención es resolver y disminuir esa problemática a nivel nacional, sobre todo en las zonas más alejadas del país. Cambiando de tema, el ministro de Agricultura reveló el balance de la lucha contra los productos agrícolas y ganaderos ilegales o vencidos que circulan en el país. Este es el reporte del año 2020. Con la Policía Fiscal Aduanera venimos trabajando articuladamente en la tarea de erradicar el contrabando y la ilegalidad en el sector agropecuario y en general en todo el país. A lo largo del 2020 logramos concretar resultados muy importantes, como es la aprehensión de 7.8 millones de productos perecederos en 2020, cifra que representa un incremento del 62% con respecto al 2019. Además, en el sector ganadero, la aprehensión de ganado de contrabando aumentó en un 11% con relación al 2019, gracias a los esfuerzos conjuntos en todo el territorio nacional, especialmente en las fronteras. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es la situación del endeudamiento entre los colombianos en medio de esta pandemia. En segundos, regresamos a Signo Pesos. Y es la hora de saludar a Juan Fernández, que llega como siempre con su movida empresarial. Juan, buenas noches y adelante. Víctor, buenas noches. Parque Arauco, que es esta empresa de centros comerciales chilena, está vendiendo el 49% de sus 2 centros comerciales en Colombia, del Centro Comercial Parque La Colina, ubicado en Bogotá, al norte de la ciudad, y el Centro Comercial Parque Caracolí, ubicado en Florida Blanca, Santander. El comprador de ese porcentaje es Inmoval, que es el Fondo de Inversión Inmobiliaria de Credicorp Capital. Le doy el valor de esa compra: 588.000 millones de pesos, esos son unos 160 millones de dólares, pese que los chilenos seguirán manteniendo el control, la administración y operación de los centros comerciales. Dicen ellos también que este negocio pues fue bastante rentable. Ganaron 185.000 millones de pesos en él. La transacción está sujeta a revisión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, pero según el presidente de Parque Arauco Internacional, quien es Eduardo Pérez, la transacción es parte de su estrategia de gestionar activamente su portafolio y reciclar capital para nuevos proyectos. Juan, cuéntenos por favor esa historia de Parque Arauco y del mercado en general de los centros comerciales en Colombia.
Pues Víctor, Parque Arauco tiene cerca de 1.100.000 metros cuadrados de superficie arrendable en Chile, Perú y Colombia. La compañía inauguró su primer centro comercial en Chile en 1982, ingresó a Perú en 2005 y a Colombia en 2008. Pero mire que pese al COVID y el impacto en los centros comerciales, sigue siendo un negocio atractivo el de la renta de esos espacios. En Colombia hay más de 250 centros comerciales o que caben dentro de esa definición y habrá inversiones grandes este año y nuevas aperturas que sumarán más de 1 billón de pesos. Mire casos como el de nuestro Bogotá con inversiones de más de 600.000 millones, otro de arquitectura y concreto o de Parque Alegre en Barranquilla con una inversión cercana a los 400.000 millones de pesos. Y esta, pues es Víctor, la movida de hoy sobre centros comerciales, proyecciones y este negocio también de la venta del 49% de 2 de los centros comerciales de Parque Arauco en Colombia. Pues arranca el año muy movido en materia de negocios. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más información. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.585 pesos con 44 centavos. Bajó el dólar 51 pesos con 47 centavos. Prácticamente borró la ganancia de ayer. El petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 0,82%. Se ubicó en 55 dólares con 35 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.091.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,56%. La acción que más se valorizó fue la de la Bolsa de Valores de Colombia, con una ganancia de 4%, y la que más cayó, hablábamos hace un momento, fue Ecopetrol con un retroceso de 3,81%. Y la pandemia ha disparado el volumen de créditos bancarios otorgados a los colombianos y aunque muchos deudores recibieron alivios financieros el año pasado, se quejan de que el remedio aparentemente resultó peor que la enfermedad. Veamos el reporte. Por la pandemia, millones de colombianos de todas las regiones debieron acudir a pedir algún tipo de crédito según el más reciente estudio de Data Crédito Experian. Los centennials, que son los menores, son los que tienen menores ingresos, donde la relación entre crédito hombre y mujer es la más pareja, donde las mujeres tienen el 54%, se enfocan a créditos, telecomunicaciones celulares y computadores. En el sector financiero, básicamente, tienen crédito de tarjeta de crédito. Por su parte, los millennials en época de crisis han accedido al crédito del consumo y es la generación que más tiene crédito hipotecario y además comparten el gusto por las tarjetas de crédito. En la generación X son más los hombres los que han estado activos en las carteras de los microcréditos, en su mayoría para comercializadoras con el fin de generar ingresos propios. Los baby boomers están accediendo principalmente al sector financiero y en el sector real también comercializadoras y laboratorios y son los que tienen el ingreso más grande. Según la Superintendencia Financiera, desde el 20 de marzo del año pasado hasta el 8 de enero de este año, el sistema financiero ha desembolsado tanto a personas naturales como a jurídicas cerca de 275 billones de pesos en préstamos, pero mes a mes siguen siendo rechazadas miles de solicitudes por las siguientes razones: riesgos de incumplimiento, no poder pagar, bajo flujo de caja y experiencia financiera, hábitos de pago inadecuados, entre otros. Y a cuenta de la crisis, muchos colombianos han dejado de pagar sus deudas. Este deterioro y afectación de la economía a consecuencia de la pandemia ha afectado a empresas y a hogares, llevando a que se note un mayor deterioro en el crecimiento de la cartera en riesgo y de la cartera vencida. Sin embargo, a partir de las medidas del Gobierno Nacional y de la Superintendencia Financiera de Colombia, ha sido posible redefinir las condiciones de los créditos de 1.800.000 colombianos. La refinanciación y los incumplimientos de pago se han dado después de que se le otorgaron unos alivios temporales a algunos colombianos, que para muchos terminaron en pagos de mayores intereses, agravando su situación financiera. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Una encuesta realizada por ANATO encontró que las siguientes son las acciones que más valoran los usuarios del servicio aéreo de sus agencias de viaje. En primer lugar, flexibilidad a la hora de devolver o cambiar los tiquetes. Es muy importante esto para los usuarios, para el 77% de ellos. En segundo lugar, información sobre restricciones en los lugares de destino para el 66%. Paquetes turísticos a la medida del viajero, 51%. Y servicios que prestan las agencias por internet. Este tema es importante para el 42%. Además, seguros de asistencia médica durante el viaje. Importante este tema para el 40%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.